Esto sucedió hace unos 10 años, cuando tenía 17 años. Era un viernes por la noche y un amigo me llevaba a casa después de una fiesta. Ninguno de los dos había bebido nada de alcohol. Llegamos a mi calle alrededor de las 11 de la noche. Mi calle es un callejón sin salida y es una zona con mucho árbol y arbustos, con una iluminación mínima, por lo que es bastante bonita durante el día, pero un poco siniestra de noche. Y para rematar el factor inquietante, había un columpio que colgaba de un árbol bastante grande en el porche de la primera casa de la calle. El columpio estaba allí desde antes de que yo naciera, pero nunca había visto a nadie usarlo. Siempre hacía bromas de lo inquietante que parecía el columpio, pero esta vez era de verdad inquietante, porque cuando pasamos había una niña pequeña sentada en él. Se la veía molesta y tenía la cabeza cabizbaja, balanceándose lentamente con sus pies siempre en el suelo. Levantó la mirada lentamente hacia arriba para mirarnos cuando pasamos. Tendría unos 8 años, y aunque era raro que estuviera allí tan tarde, mi amigo y yo no le dimos más importancia, y asumimos que habría tenido una pelea con sus padres y tenía una rabieta. Mi amigo siguió conduciendo durante otros 15 segundos hasta que llegamos a mi casa en la mitad de la calle a unos 250 metros del columpio. Nos detuvimos en la entrada y, como a menudo sucedía, nos quedamos hablando en el coche un rato largo sobre el instituto, las chicas y todas esas cosas que parecen tan importantes a esa edad. Cuando llevábamos aproximadamente 10 minutos hablando, notamos movimiento en la parte superior de la calle cuando la niña se bajó del columpio y caminó hacia el medio de la calle. Se giró y comenzó a caminar lentamente hacia nosotros. Como dije antes, la calle estaba poco iluminada, con solo 3 farolas entre la niña y nuestro coche, lo que significaba que durante varios segundos mientras caminaba hacia nosotros dejábamos de verla, y emergía mucho más cerca de lo que había estado antes de adentrarse en la oscuridad. Solté una risa nerviosa y le dije a mi amigo lo siniestro que parecía todo. La película de The Ring acababa de salir hacía un año, y la niña tenía un aire a la chica de la película, porque era bastante pálida y tenía un camisón blanco. La única diferencia es que tenía el pelo rubio en vez de negro. Cuando emergió a la luz de la segunda farola a unos 100 metros de distancia, el tono de nuestra conversación definitivamente cambió. Los dos todavía nos estábamos riendo, pero se notaba que los dos estábamos nerviosos. En un momento dado, dejamos de reírnos cuando nos dimos cuenta de que no era una niña, sino una mujer adulta de entre 50 y 60 años. Sin lugar a dudas, era la misma persona que estaba en el columpio, porque la habíamos visto levantarse. Pero era como si hubiera envejecido 50 años mientras caminaba por la calle hacia nosotros. Claramente nos estaba mirando, pero tenía los ojos entrecerrados debido a las luces del coche. La mujer estaba ahora a unos 20 metros de distancia y podía verla mucho más claramente con las luces del coche iluminándola. Se la veía un poco demacrada y tenía los ojos rojos como si hubiera estado llorando o no hubiera dormido. A medida que se acercaba a nosotros, no podía dejar de pensar: eso era al 100% una niña pequeña hace 20 minutos. ¿Cómo es posible que esto esté pasando? Estos eran mis pensamientos, aunque no los verbalicé en ese momento, pero estaba claro que ambos estábamos asustados. Cuando estaba a unos 5 metros de distancia del coche, mi amigo apagó el motor, cerró las puertas y apagó las luces. Nos hundimos un poco en nuestros asientos mientras la mujer fruncía el ceño en nuestra dirección y pasaba junto al coche mientras murmuraba algo para sí misma. Después de unos 5 segundos, nos volvimos a sentar erguidos riéndonos de la situación, ahora que estábamos más seguros de que la situación no era peligrosa. Mi amigo comentó que parecía borracha y yo asentí, y continuamos hablando durante unos minutos, aunque todavía estaba algo inquieto. No miré hacia atrás para ver dónde estaba la mujer, pero sabía que esa calle era un callejón sin salida, así que no había ningún lugar al que esta mujer pudiera ir. Sabía con certeza que esa mujer no vivía en ninguna de esas casas. En ese momento, mi amigo y yo estábamos hablando frente a frente. Entonces, de repente, como si fuera una película de terror, vi a la mujer emerger rápidamente de detrás de la cabeza de mi amigo y mirarme directamente a través de la ventana del conductor. Ladeó la cabeza como si sintiera curiosidad por mi reacción y se inclinó hacia adelante hasta que su nariz tocó el cristal. Empecé a gritar y a saltar en mi asiento. Mi amigo se giró en el asiento
y vi cómo se quedaba con los ojos como platos, pero para entonces la mujer se había apartado por lo menos 1 metro de distancia del coche y ya no nos miraba. Nos sentamos en silencio y la miramos mientras se alejaba hasta la oscuridad que había entre la primera y la segunda farola. Incluso después de esperar unos 5 minutos, nunca la vimos salir de ninguna dirección. Decidimos dejarlo ahí, y yo salí del coche corriendo para mi casa, y mi amigo salió con su coche patinando las ruedas. Desde entonces le he contado a algunas personas esta historia, y cada vez que paso por ese columpio, hasta el día de hoy pienso en lo que pasó. En mi mente me digo a mí mismo que claramente no vimos bien a la mujer al principio, y que no era una niña de 8 años que creímos ver. Pero cuando mi amigo y yo todavía hablamos de lo que pasó, hay una sensación subyacente de que lo vimos perfectamente, y era una niña pequeña. Esta historia es en realidad la historia de mi madrastra y su mejor amiga. Mi hermana mayor y yo no teníamos una buena relación con mi madrastra, pero nos contó a las dos esta historia cuando éramos adolescentes para asegurarse de que no confiáramos nunca en extraños. Mi madrastra creció en una familia privilegiada en los años 70. Su madre había trasladado a su familia aquí, a los Estados Unidos, desde Inglaterra cuando ella tenía unos 9 años. Fue a un colegio privado en una buena ciudad y durante su adolescencia era una chica guapa y popular en el instituto. Allí conocí a su mejor amiga, una chica llamada Lily, que curiosamente no era del estilo pijo de mi madrastra, pero aún así se llevaron bien desde el principio. Lily sacaba a mi madrastra a hacer el tipo de cosas que hacía ella, como senderismo, pesca, piragüismo, pero no eran el tipo de actividades que solía hacer mi madrastra. El caso es que debido a la influencia de Lily, hacían mucho este tipo de actividades. Un domingo decidieron ir a hacer una caminata por el monte en una localización a 1 hora de distancia. Mi madrastra se puso lo que estoy segura que eran sus extremadamente caras botas de montaña y las dos se dirigieron en el coche de Lily al comienzo de la ruta de senderismo. Lily aparcó el coche en un aparcamiento a la entrada donde no había ningún otro coche. Comenzaron a subir el monte fuera del camino establecido porque a Lily le gustaba ir por libre. La ruta no era nada extraordinario, pero mi madrastra se estuvo quejando todo el tiempo de ver tanto bicho. Llegaron a la cima del monte y mi madrastra ya estaba bastante cansada. Comenzó a quejarse de nuevo hasta que Lily accedió a descansar un rato y luego bajarían más despacio. Llevaban bajando unos 10 minutos cuando mi madrastra volvió a quejarse otra vez a Lily, y Lily cedió a bajar por el costado de la carretera en vez de campo otra vez. Después de unos 5 minutos, una camioneta se detuvo junto a ellas. Era una camioneta vieja, roja y oxidada. El hombre que conducía bajó la ventanilla y las chicas lo miraron por la ventanilla del lado del copiloto. Tenía pelo largo, una gran barba y una gorra de béisbol. Las saludó sonriendo y las preguntó si necesitaban que las llevaran a algún lado. Mi madrastra lo describió como encantador e incluso guapo. Pero Lily todavía dice que desde el momento en que bajó la ventanilla se le pusieron los pelos de punta. A pesar de sus temores, mi madrastra convenció a Lily para que se subiera en la camioneta, porque debían de quedar solo 10 minutos en coche. Las dos abrieron la puerta del copiloto de la camioneta, pero el tipo las dirigió para que se sentaran detrás y estuvieran más cómodas. Se sentaron y la camioneta empezó a avanzar. Lily siempre dice que ese fue el momento en el que se dio cuenta del grave error que habían cometido. Había una cuerda en el suelo detrás del asiento del conductor y 4 cajas con cinta aislante debajo del asiento del copiloto. Lily empezó a preocuparse, pero no quería asustar a mi madrastra, así que no dijo nada. Sin embargo, después de 10 minutos, el bosque no parecía abrirse y no habían visto ningún otro coche en ese tiempo. Lily preguntó al hombre que cuánto tiempo más quedaba, y el hombre le dijo que estaba tomando una ruta alternativa porque tenía que parar a coger una cosa. Las chicas tenían 16 años y Lily se dio cuenta de la estación en la que estaban. Lily cuenta que se acuerda del pelo del hombre porque estaba sentada justo detrás de él. Parecía un tipo de campo, tenía el pelo enredado y sucio
y tenía barro reseco en el cuello de la camisa. Lily trató de encontrar algo que lo identificara fácilmente, pero se asustó cuando empezó a fijarse más en los detalles. Era joven, de aspecto fuerte, y podría con ellas dos juntas con un meñique. Varios minutos después de eso, llegaron a una cabaña de madera en un espacio abierto sin árboles. Había un viejo tocón donde alguien había estado cortando leña y una enorme hacha estaba clavada en el tronco. Lily estaba definitivamente en alerta roja. El hombre apagó el motor de la camioneta y salió hacia afuera diciéndoles que volvería enseguida y que no salieran del coche. Se fue para dentro de la cabaña y cuando se quedaron solas, Lily trató de hablar con mi madrastra sobre lo increíblemente incómoda que estaba, pero mi madrastra se rió de ella y le dijo que no fuera tan dramática. Lily comenzó a rogar cada vez más asustada y finalmente se puso de pie exigiendo que mi madrastra saliera de la camioneta con ella. Así que salieron las dos y rodearon la parte delantera del vehículo. La casa estaba a unos 50 metros de distancia y deambularon mirándola, vacilantes. Mi madrastra insistió en que este tipo era un buen tipo y que sería de mala educación irse sin más cuando las estaban haciendo un favor. Mi madrastra había tenido una educación bastante estricta en lo que respecta a los modales y el que dirán, y era importante para ella no quedar mal nunca, así que empezó a regresar a la camioneta abriendo la puerta para subirse detrás del asiento del conductor. Lily estaba desesperada y la siguió mientras la gritaba en susurros. En el suelo del lado del conductor, medio escondido debajo del asiento, había una pequeña hacha. Tenía manchas rojas resecas que cubrían la hoja y también en el suelo del coche donde estaba medio escondida. Lily comprensiblemente se puso histérica y al verlo mi madrastra comenzó a ponerse histérica también. Decidieron que su mejor opción era irse de allí. Abandonaron la camioneta y empezaron a caminar por el bosque. Después de un rato de caminar sin rumbo, Lily se orientó y estaba bastante segura de que estaban de camino al parking de la entrada. Mi madrastra estuvo llorando mientras bajaban el monte. Lily se sintió mal, pero también estaba preocupada de que el hombre las pudiera oír, así que intentaba todo el rato que se calmara. Cuando finalmente regresaron a la base del monte, reconocieron a lo lejos la valla de madera que rodeaba el área de aparcamiento donde habían dejado el coche y se sintieron aliviadas. Pero a medida que se acercaban, lo vieron. La camioneta roja. Esa camioneta estaba aparcada al otro lado del aparcamiento. Desde donde estaban no podían ver si había alguien dentro. Por supuesto, mi madrastra quería correr hacia su coche e irse, pero a Lily le saltaron las alarmas otra vez y empezó a dudar sobre qué hacer. Consiguió calmar a mi madrastra, diciendo que quería esperar antes de salir corriendo al aparcamiento para ver qué estaba pasando. Recuerda que esto eran los años 70. No había móviles, no había nadie a quien llamar ni guardabosques cerca. El aparcamiento era grande y estaba vacío. Y quién sabe qué podía pasar si decidían ir corriendo al coche. Afortunadamente, Lily convenció a mi madrastra de que se relajara y las dos se acurrucaron contra un gran árbol ocultas por arbustos y otros árboles. Esperaron ahí quietas durante unas 2 horas cuando empezó a anochecer. Había animales que comenzaban a salir y hacer ruidos, y mi madrastra, como era de esperar, comenzó a inquietarse y a molestar a Lily, de que estaba cansada y que quería irse. Lily estaba a punto de ceder y estaba planeando salir corriendo hacia el coche, cuando lo escucharon, un gran ruido metálico. Miraron al aparcamiento y vieron como una de las puertas traseras del coche de Lily se abría, y el hombre barbudo se deslizó hacia afuera del asiento trasero. El hombre salió, cerró la puerta, miró al bosque durante varios momentos y murmuró algún insulto, y luego regresó a su camioneta al otro lado del aparcamiento. La camioneta pasó lentamente por delante del coche de Lily y se perdió de vista. Varios minutos después, las dos corrieron a su coche lo más rápido que pudieron, entraron dentro y salieron de allí corriendo antes de haber cerrado las puertas.
Esto sucedió a finales de los 90 en Michigan, Estados Unidos, durante un verano. Mi amiga Kathy, de 18 años, la hermana de mi novio, May, de 16 años, y yo, que tenía 17 años, condujimos desde nuestra ciudad natal para visitar a unos amigos y estábamos de camino de regreso a casa en el coche de Kathy. El coche de Kathy se caía a pedazos y tenía muchos problemas con el motor, sobre todo problemas de sobrecalentamiento y problemas de encendido. Más de una vez se había apagado y había dejado de funcionar en medio de la calle mientras intentábamos llegar a algún lugar, pero aún así Kathy confiaba en su coche y no pensó que tendríamos ningún problema, ya que no habíamos tenido ningún problema con él en el camino de ida. Era un poco más de medianoche y estábamos aproximadamente a 1 hora de casa. No había nadie en la carretera y teníamos bosques densos a ambos lados, sin farolas ni la luz de la luna que iluminara la carretera. Yo apenas podía ver más allá del parabrisas, porque tengo una forma de albinismo que me deja de noche legalmente ciega del ojo izquierdo y con una visión muy mala en el ojo derecho. Mi percepción de la profundidad es terrible y no puedo ver más allá de unos pocos metros por delante de mí como máximo, pero por lo general puedo distinguir las luces y otros coches y letreros cuando están lo suficientemente cerca. Estábamos conduciendo por esta carretera estrecha y llena de curvas, cuando en el descenso por una colina el coche de Kathy hizo un ruido extraño. Kathy empieza a frenar y cuando llegamos a la base de la colina el coche se para y deja de funcionar. Kathy empieza a maldecir y enciende las luces de emergencia. Ella y yo salimos del coche y le ayudo a abrir el capó, lo que hace que salga un montón de humo. Después de que el humo se disipara, Kathy intenta averiguar qué le ha pasado esta vez al coche. Nos quedamos parados en la oscuridad durante al menos 45 minutos. Estos eran todavía los días de conducir con mapas y planos, y teníamos móviles ladrillo, por lo que no podíamos sacar nuestro teléfono inteligente y buscar la grúa más cercana. Propuse llamar a mi novio para que viniera a recogernos y sugerí que volviéramos mañana con una grúa por el coche. May y Kathy estaban de acuerdo, así que saqué mi móvil Nokia, pero entonces me di cuenta de que no tenía nada de cobertura. Les pregunté a May y a Kathy si alguna de ellas tenía cobertura, y ambos miraron su móvil pero ninguna tenía. May se asustó un poco y todos empezamos a levantar nuestros móviles hacia arriba tratando de conseguir cobertura, pero era en vano. Hacía mucho calor y después de un rato de ver que no había ninguna cobertura, empezamos a sentirnos un poco asustadas. May nos ruega que hagamos algo y es claramente la que más afectada está de las tres, por lo que Kathy intenta calmarla. Yo me pregunto si el espeso bosque es lo que estaba bloqueando la cobertura, así que les digo a May y a Kathy que esperen junto al coche y empiezo a subir la colina que acabamos de bajar con el coche, sosteniendo mi teléfono hacia arriba. Pero todavía no había señal. Me alejo más y más hasta llegar a la cima de la colina. Allí ya no podía ver el coche, pero podía escuchar a May a lo lejos. Incluso en la cima de la colina no tenía ninguna barra de cobertura. Sabía que tenían que ser los árboles los que estaban afectando la cobertura, así que tengo la idea de trepar a un árbol y llamar desde allí a ver si funciona. Mirando hacia atrás, la verdad que esta no fue una idea muy brillante, pero en ese momento solo quería irme a casa y esto es lo único que tenía en mente. Así que me dirigí al bosque en busca de un árbol que se pudiera trepar. Encontré un buen árbol con ramas bajas y empecé a subir. Subí por las ramas cada vez más y más alto y a la mitad de camino del árbol siento que mi paquete de cigarrillos se cae del bolsillo de mis pantalones cortos. Estoy un poco molesta, pero lo dejo pasar y pienso que ya los buscaré cuando baje. Cuando estaba casi arriba del árbol saqué mi teléfono y lo sostengo hacia arriba y vi que tenía una barra de cobertura. Aliviada, llamé a mi novio, pero no contestaba, así que insistí llamando varias veces hasta que cogió el teléfono. Mi novio respondió al teléfono medio dormido y enfadado, pero le expliqué rápidamente lo que nos había pasado. Me preguntó que dónde estábamos y le doy el nombre de la carretera y mi mejor estimación de la altura a la que estábamos. Me dice que ya sale de camino y que vuelva y esperé con May y Kathy, mientras me echaba la bronca por hacer el estúpido subiendo un árbol en medio de la nada con mi mala visión. Empecé a bajar el árbol, pero mi mano se apoyó en una zona de resina,
así que me detuve y traté de limpiarme la mano con mi camiseta. Mientras estaba limpiándome, escuché un sonido muy extraño de algún lugar debajo de mí. Me quedé congelada, sin poder ubicar qué era el sonido. Se movía bastante rápido. Miré hacia la oscuridad debajo de mí, pero no vi nada. Solo escuchaba el ruido. Se acercaba cada vez más y se acercaba muy rápido, y finalmente lo escuché debajo del árbol en el que estaba, donde se detuvo. Me aferré a las ramas lo más fuerte que pude y esperé. Escuché el movimiento de las hojas y el chasquido de las ramas, y después de un rato se detuvo y el ruido extraño comenzó de nuevo, pero esta vez alejándose de mí hacia las profundidades del bosque. Esperé hasta que ya no pude escuchar nada y luego terminé de bajar el árbol. Ahora hay completo silencio, excepto por los sonidos normales del bosque. Busqué a tientas mi paquete de cigarros por el suelo, pero no los encontré, así que decidí salir del bosque y regresar a la carretera. Corrí colina abajo, y cuando llegué al final vi que las luces de emergencia estaban apagadas y que May y Cathy ya no estaban esperando fuera del coche. Me acerqué al coche y May bajó un poco la ventanilla y me preguntó susurrando en pánico que dónde demonios estaba. Señalé hacia arriba de la colina y comencé a explicarle que había conseguido llamar a su hermano, pero enseguida Cathy me cortó y gritó que subiera al coche corriendo. May quitó el cierre, abrió la puerta rápidamente y me metí dentro del coche en el asiento trasero con ella. Cathy cerró rápidamente las cerraduras después de que cerrara la puerta y revisó que todas las ventanas estuvieran subidas. Una de las ventanas estaba estropeada y no cerraba por completo y dejaba un espacio de más o menos un dedo. May estaba histérica y Cathy también había perdido la calma. Yo estaba bastante confusa y pregunté que qué diablos estaba pasando. May me dijo que un poco después de que me fuera, una persona extraña salió del bosque y empezó a seguirme corriendo colina arriba. Se asustaron, apagaron las luces y se subieron al coche. Pensaban que me había atrapado. Honestamente, ahora estaba asustada, porque si no me hubiera detenido a limpiarme la resina de las manos, lo más probable es que me hubiera bajado del árbol en el momento en que escuché ese ruido extraño que claramente era esta persona. Les conté mi historia y todas en el coche estábamos muertas de miedo, pero aliviadas de que mi novio estuviera de camino. Ahora solo teníamos que esperar. Nos quedamos allí en el coche por lo que pareció una eternidad. El miedo que sentíamos hizo que el tiempo pareciera que iba más despacio. Cathy y May no paraban de mirar por las ventanas inspeccionando los alrededores y yo estaba sentada esperando que mi novio se diera prisa. De repente escuché a May decir: «Oh, Dios mío». Cathy giró su cabeza para mirar por la ventana de May y soltó un gemido de terror. Miré hacia donde estaban mirando, pero no veía nada más que la oscuridad. Pero después de unos segundos, lo escuché por la pequeña apertura de la ventana, el mismo sonido de antes otra vez, el que había escuchado mientras estaba subida al árbol. May se agachó en el asiento y Cathy trató de esconderse detrás del volante. Finalmente el ruido llegó directamente a la ventana. Podía distinguir la silueta de un hombre alto y delgado. Momentos después, presionó su cara contra la ventana de May y finalmente lo vi con claridad. A pesar de lo que puedas pensar, nadie en el coche gritó. Todas estábamos en silencio mirándonos entre nosotras. El hombre nos miró durante un rato y Cathy decidió encender las luces del coche para intentar asustarlo, pero no le afectó en lo más mínimo. El tipo simplemente caminó hacia la parte delantera del coche y se paró frente a las luces. El hombre era alto, tenía que medir por lo menos 1,90 y no llegaría a los 30 años. Tenía una cara normal, nada especial, nada realmente siniestro o particularmente inquietante que te llamaría la atención si te lo encontraras en plena luz del día. Tenía pelo oscuro, sin barba, una piel pálida y un rostro alargado. Lo que era realmente extraño es que hacía por lo menos 25 grados y este tipo tenía puesto unos pantalones de pana y un jersey que le quedaba bastante grande. Las mangas del jersey le cubrían las manos y se movían hacia adelante y hacia atrás cuando caminaba. No estoy segura de cuánto tiempo estuvo delante del coche, pero fue un rato. Entonces, este hombre empezó a hacer cosas realmente extrañas. Dobló los brazos hacia su cara, lo que solo puedo describir como una mantis religiosa por la forma en la que le colgaban las mangas, y luego comenzó a caminar en círculos alrededor del coche, dando 2 pasos rítmicamente hacia adelante y un paso hacia atrás,
como si fuera Willy Wonka, pero drogado. Aquí es donde me di cuenta de que el sonido que hacían sus pantalones de pana al moverse coincidía exactamente con el sonido que había escuchado cuando estaba en el árbol. Este loco estaba haciendo esta coreografía de dar 2 pasos hacia adelante y 1 paso hacia atrás en el bosque cuando iba detrás de mí. May estaba llorando y Kathy parecía tener ganas de vomitar, así que sentí que tenía que hacer algo. Me acerqué a la pequeña abertura de la ventana y cuando estaba a esa altura le grité que parara, que nos estaba asustando. El hombre se detuvo y miró hacia el interior del coche a través del parabrisas directamente hacia mí. Le volví a pedir con mucha firmeza que se fuera y el hombre hizo una pausa prolongada, sonrió y luego salió corriendo hacia la oscuridad. Kathy, May y yo nos miramos aliviadas de que se hubiera ido y volvimos a tratar de calmarnos mientras esperábamos a mi novio. Pero después de un rato oí a Kathy decir: «Oh no, ha vuelto». Yo no le podía ver, pero aparentemente estaba haciendo su coreografía de 2 pasos hacia adelante, 1 paso hacia atrás, en paralelo a nosotros al borde de la carretera. Y esta vez tenía una gran rama de árbol que sostenía con sus 2 manos. May se asustó de nuevo y le cogí de la mano para que se sintiera mejor, a pesar de que yo también estaba muy asustada. Era horrible, porque no sabía si venía hacia nosotros o se alejaba o qué demonios estaba haciendo. Es como cuando sabes que viene un gran susto en una película de terror. Entonces, escuché al hombre acercarse a mi ventana y golpearla con la rama del árbol. May y yo entramos en pánico y nos alejamos lo más posible de la ventana. El hombre se alejó momentáneamente al bosque y luego regresó corriendo y golpeó la rama contra mi ventana otra vez como si fuera una jabalina. Afortunadamente la ventana no se rompió, pero fue aterrador. El hombre hizo esto varias veces hasta que en un momento dado Kathy se irguió en su asiento y comenzó a señalar a lo lejos gritando que veía luces. Kathy empezó a tocar la bocina y a encender y apagar las largas del coche. Era mi novio con su coche y había traído a su hermano Alex también. Ambos salieron de su coche y se dirigieron hacia nosotros. Mi novio y su hermano eran chicos altos y robustos, así que pensé que esto sería suficiente para que el hombre se asustara y se fuera, pero no se movió. Mi novio se acercó al hombre tratando de entender lo que pasaba, y Alex se acercó al coche tocando en la ventana y pidiéndonos que saliéramos. Las 3 salimos del coche asustadas y May salió corriendo para el otro coche. Alex regresó al coche de Kathy y lo puso en punto muerto para poder empujarlo hacia un lado de la carretera. Yo ayudé a empujar el coche mientras mi novio distraía a este hombre sujetándole el extremo de la rama y gritándole que se fuera. El hombre tiró de la rama y empezó a retroceder, dando 2 pasos hacia atrás y 1 paso hacia adelante hasta que desapareció en la oscuridad de la carretera. Después de retroceder bastante, regresó corriendo hacia donde estaba mi novio, empuñando la rama, y mi novio empezó a retroceder corriendo. Pasó por el lado de Alex, que ya había salido del coche de Kathy y estaba abriendo la puerta del otro coche, habiéndome dejado a mí atrás. El hombre aparentemente cambió de dirección y se dirigió hacia mí, pero yo no podía verlo, solo escuchaba a los demás gritar mi nombre. Me asusté, me aparté a un lado y escuché al hombre golpear una ventana del coche con su rama. Me giré y mi novio me agarró el brazo y corrimos hacia su coche. Yo estaba en shock, pero mi novio logró empujarme hacia el asiento trasero y se metió conmigo. Para entonces, estábamos ya todos a salvo en el coche de mi novio y el hombre vuelve a estar parado como una mantis religiosa frente a las luces delanteras. Había abandonado su rama y estaba allí quieto. Alex puso la marcha atrás y pisó el acelerador, haciéndome golpear la cabeza contra uno de los asientos. Luego hizo un giro en U y salió de allí corriendo. Al parecer, el hombre siguió persiguiendo el coche después de que nos fuéramos. Al día siguiente volvimos al lugar con mi novio, Kathy y una grúa. Ya no había ni rastro del hombre, pero cuando nos acercamos al coche vimos que en el espacio de la ventana que no cerraba del todo estaban mis cigarrillos. Faltaba la caja, pero estaban todos los cigarrillos ordenados en una fila a lo largo del espacio de la ventana. A día de hoy todavía me pregunto si sabía que estaba subida al árbol y cogió mis cigarrillos, o si pensó que se me habían caído mientras corría por el bosque, o si los encontró más tarde y decidió dejarlos en la ventana. La verdad es que no sé cuáles eran sus intenciones y todavía tengo muchas preguntas sin respuesta.